Hola. Bienvenidos a un video más. En esta ocasión, hablaremos de los 10 Sith más poderosos que hay en el universo de Star Wars. Sin nada más que agregar, comencemos con el video. 10. Darth Krayt, nacido a Saradet, fue un humano que sirvió como caballero Jedi en los últimos días de la República Galáctica. Hijo del legendario caballero Jedi exiliado Saradet, y de una esclava educada como Tusken, fue criado en Tatooine. El padre entrenó a su hijo en el camino de la fuerza, desde temprana edad, e incluso se sabe que construyó su propio sable láser, presumiblemente de piezas de repuesto, obtenidas de algún Jawa. Tras la muerte de su padre, Ed se convirtió en el padawan de Ki-Adi-Mundi, y más tarde de Anyakuro. Durante las guerras clon sirvió a la República, como general Jedi, y se consolidó como un líder carismático que a menudo dirigía a sus tropas desde la primera línea del frente. Amigo de Anakin Skywalker, le ayudó a aceptar que la victoria significaría restablecer el orden en toda la galaxia. Logró sobrevivir a las guerras clon, y fue uno de los pocos Jedi de los que se sabe lograron sobrevivir a la Gran Purga Jedi. Saradet finalmente volvió a su mundo natal, Tatooine, donde juró proseguir una guerra personal contra el Imperio Galáctico. Sin embargo cayó en el lado oscuro después de ser capturado y torturado por los Yuuzhan. Poco después se proclamó Señor Oscuro de los Sith y temible Señor, tomando el nombre de Darth Krayt. Como Krayt, fundó y lideró la nueva Orden Sith. Además, fue el primer Lord Sith, desde Dark Aedus en gobernar la galaxia desde casi un siglo. Saradet fue un Jedi con un gran potencial en la fuerza, que demostró desde su juventud. Primeramente, su padre lo tomó como aprendiz de manera informal, y posteriormente, Ki-Adi-Mundi y la Dama Oscura. Cuando tenía 15 años, su padre fue asesinado por la cazarrecompensas Saur Rasi. Tras su muerte, Saradet heredó el sable láser de su padre, y continuó usándolo incluso después de construirse uno propio. Por eso, fue uno de los pocos Jedi que durante los últimos años de la República Galáctica adquirió la destreza de luchar con dos sables láser a la vez. Su habilidad con dos sables láser le ayudó a defenderse durante una confrontación con Aur Rasi, durante la cual también usó el lado oscuro de la fuerza, en base a la ira que sentía por la muerte de su padre, y logró vencerla y entregarla a los maestros Jedi. Su sentimiento de culpabilidad por utilizar el lado oscuro para luchar contra Aur Rasi le llevó a imponerse un exilio. Sin embargo, la Dama Oscura lo convenció de que el exilio no curaría sus problemas. La Dama Oscura tomó al joven como padawan y completó su adiestramiento de caballero Jedi. También hay que destacar que al igual que por ejemplo Darth Vader, se convirtió en aquello que una vez juró destruir. Mientras que al final de las guerras clon juró destruir al Imperio, para restaurar la República, con el paso de los años, vio como proclamando un nuevo Imperio Galáctico, y asumiendo su mando volvería la paz a la galaxia. Ed era excepcionalmente experto en el estilo Yarkai, de lucha con dos sables láser. Este talento era evidente durante las guerras clon, en el cual Saradet sirvió como general, a menudo conduciendo a sus soldados en primera línea de batalla. Saradet a menudo blandía dos sables verdes en el combate. Aunque el Yarkai era su especialidad, y que la que más a menudo usaba también, y era un maestro con un solo sable. Como Krayt, conservó su dominio en la lucha con dos sables. Su habilidad era tal que fue capaz de luchar y derrotar a 4 caballeros imperiales, a pesar de su edad y de su enfermiza salud. Él combatía únicamente con dos sables láser rojos, que guardaba en su espalda, dispuestos en cruz cuando estaban inactivos. Krayt era también experto en el relámpago de fuerza. 9. Darth Talon, de aspecto perturbador, era una duile gletana que se convirtió en una Lord Sith en la organización, un Sith de Darth Krayt, en. Talon estaba estilizada con tatuajes que cubrían su cuerpo, incluyendo su cabeza y Leku. Cada tatuaje había sido obtenido en rituales de combate, e inscritos por Krayt en persona, durante su tiempo como aprendiz. Como aprendiz Sith, fue entrenada por un Lord Twi'lek, llamado Darth Ruin, quien la consideraba como la mejor estudiante que hubiera tenido. Sin embargo, poco antes de ser ascendida al rango de Sith, bajo las órdenes de Krayt, ella misma lo asesinó, sin el menor remordimiento, con un rápido golpe de su sable de luz rojo. La Twi'lek pasó su última prueba, sorprendiendo a Krayt, dándole el nombre de Darth Talon. Reconociendo su lealtad inquebrantable, Krayt nombró a Talon como una de sus dos manos.
Trabajando con su contraparte, Darth Nihil, Talon recibiría y rendiría cuenta de sus actos solamente a su maestro. Talon era a menudo encargada, con las misiones más importantes de Craig, incluyendo la captura del Jedi fugitivo Cade Skywalker, y su entrenamiento en el lado oscuro de la fuerza. Hasta que Talon renunció a la organización Unsith, Talon siempre se mantuvo leal a su señor Darth Craig, incluso durante el intento de Darth Wirlot de tomar el Unsith, asistiendo a Craig en su recuperación, y peleando junto a Nihil contra los Sith, que se interponían entre Craig y su voz, presenciando su regreso al poder. Cuando Darth Craig finalmente cayó durante la batalla de Coruscant, entró en la clandestinidad junto con el resto de los Unsith, trabajando oculta para lograr sus metas, por medios menos evidentes. La Leta Nduile Darth Talon era una Sith de tercera generación, criada y entrenada en la Academia Sith en Corriban, un antiguo mundo de entierros Sith que servía como la ubicación secreta de la organización Unsith. Bajo el tutelaje de Darth Ruin, las inherentes habilidades de Talon como sensible a la fuerza fueron perfeccionadas para transformarla en un asesino Sith. Psicológicamente, fue moldeada para ser completamente susceptible a los principios de un Sith. Sin embargo, su máxima lealtad sin duda pertenecía al fundador de su orden, Darth Craig, Señor Oscuro de los Sith y Emperador del nuevo Imperio Galáctico. A punto de completar su entrenamiento, Talon fue en gran medida inmersa en el lado oscuro de la fuerza. Su prueba final fue asesinar a Ruin a sangre fría. Obediente a la voluntad de Darth Craig, la aprendiz Sith no dudó ni un segundo al matar a su propio maestro. 8. Darth Malgus fue un Lord Sith del Imperio Sith, que vivió alrededor del 3653, antes de la batalla de Yavin, durante la Gran Guerra Galáctica. Había nacido con el nombre de Beradun, en el mundo capital Sith, de Dromund Kaas. Siendo aún joven, Beradun mató a un Twi'lek, siervo de su padre, revelando la oscuridad detrás de su sensibilidad a la fuerza. Malgus era un guerrero feroz, en el campo de batalla y constantemente pedía cambios a las políticas del Imperio Sith. A veces utilizó a mercenarios, de especies alienígenas conocidas por ser engañosas, y eventualmente tomó a la Twi'lek Elena Daru como su amante, y la trató como su esposa. Después de ser promovido a Darth, Malgus dirigió un asalto sorpresa en el mundo del núcleo de Alderaan. Aunque al principio tuvo éxito, Malgus y sus fuerzas fueron derrotadas en un contraataque de la República. Malgus lideró a las fuerzas Sith en la invasión del Templo Jedi, durante el saqueo de Coruscant, un movimiento del Imperio Sith, para hacer que la República y sus defensores Jedi cayeran a sus pies, así como asegurar el dominio Sith de la galaxia. Malgus, acompañado por un destacamento que viajó en un transbordador de la República capturado, logró eliminar a una gran cantidad de Jedi incluyendo a Ben Zayou, que se convirtió en el homicidio más notable de Malgus antes de que llegara la flota Sith. Para cuando terminó la confrontación, los Sith habían destruido el Templo Jedi, asesinado a la mitad de los miembros del Alto Consejo, y desprestigiado a la Orden Jedi, frente a los ojos de la República. Después de la batalla, Malgus llevó a las fuerzas Sith a las regiones desconocidas, y aseguró los anteriormente territorios desconocidos como una región imperial. Darth Malgus era un guerrero feroz, que ocasionalmente utilizaba a mercenarios alienígenas, que los Sith no contrataban porque no consideraban de fiar. Incluso tomó a una alienígena como su amante, y la trató no como una esclava, sino como esposa. Debido a sus interacciones con varias especies, Malgus aprendió varios idiomas alienígenas. Era un individuo seguro de sí mismo, lo que demostró al entrar osadamente al Templo Jedi y confrontar al grupo de Jedi con solo una Twi'lek como respaldo. Cuando el transbordador capturado se estrelló contra la entrada principal del templo, y derrapó por todo el vestíbulo, Malgus mantuvo su posición, mientras que los Jedi a su alrededor se preparaban para huir si era necesario. Durante su duelo con Zayou, utilizó el lado oscuro de la fuerza para enardecer su cuerpo para el combate. Malgus solía ser una voz opositora a los problemas de las políticas, y en varias ocasiones pidió reformas, lo que condujo a muchos Sith a despreciarlo. Sin embargo, Malgus carecía de ninguna base de poder, y por tanto obedecía órdenes. Después del Tratado de Coruscant, se apartó de la política abrumadora de los Sith de alto rango que aspiraban a ocupar un lugar en el Consejo Oscuro, y prefirió liderar expediciones militares al territorio inexplorado de las regiones desconocidas.
Darth Malgus utilizó varios poderes de la fuerza, durante el ataque en el Templo Jedi, incluyendo el lanzamiento de sable, el empuje de la fuerza, el salto, y los rayos de la fuerza, ahorcándolos con la fuerza. También era experto, en el manejo de la espada de luz, y usó esta habilidad de combate, en el templo para obtener la ventaja, en su duelo contra un Jedi y, finalmente, apuñalarlo. 7. Ruges Nome, también conocido como Darth Tenebrous, fue un hombre Evit, señor oscuro de los Sith del linaje, de Darth Bane. En su imagen pública, como Nome, era un diseñador legendario, de naves artesanal con una reputación, que abarcaba toda la galaxia. Como el Lord Sith Darth Tenebrous, era un genio científico dotado, de un intelecto calculador con una obsesión, en la configuración del futuro, y el maestro de Darth Plagueis y Darth Venamis. Darth Tenebrous era un racionalista, en su enfoque de la fuerza, que él creía que no era nada, más que una herramienta muy potente. Sin embargo, él cubrió su cuerpo con tatuajes, y marcas que representaban conceptos esotéricos, que su aprendiz descubrió poco antes de la muerte de su maestro. Darth Tenebrous, era muy poderoso en la fuerza, y un talentoso duelista con sable de luz, un rasgo que él transmitió, a su aprendiz secreto Darth Venamis. Tenebrous era también competente, en la velocidad de la fuerza, usándola para tratar de escapar, de la mina de Cortosis, y usó la fuerza para protegerse, a sí mismo y a Plagueis, de la explosión de una bomba. También podía soportar, pesadas rocas con la fuerza, un impresionante despliegue de telequinesis, y podía disparar la rara forma, de rayos rojos de la fuerza. Por otra parte, Tenebrous tenía habilidades precognitivas, extremadamente poderosas, capaces de prever su propia muerte, algo que incluso Palpatine y Darth Aedus, no pudieron hacer. Además, Tenebrous diseñó su propia nave espacial, e inventó su propio retrovirus que podía, convertir sus midichlorianos en maxichlorianos, ya que tenía un gran conocimiento, de los primeros, sabiendo que contaban con gran poder. El Lord Sith no poseía el don innato, de hechicería Sith, pero sentía que la ciencia, Bit era mucho más potente. 6. Darth Plagueis, nacido bajo el nombre de Ego Damask, y recordado como Darth Plagueis el Sabio, fue un señor oscuro de los Sith Moon, heredero del linaje de Darth Bane, y maestro de la manipulación de midichlorianos, que vivió durante el siglo anterior a la invasión de Naboo. Obsesionado con la vida eterna, Plagueis experimentó, con formas de engañar a la muerte, y crear nueva vida a partir de los midichlorianos. Fue un Sith que seguía la regla de dos. Su mayor contribución a la historia de la galaxia fue entrenar a Darth Sidious, en los caminos de los Sith y el lado oscuro de la fuerza, a quien incitó para tomar el control de la galaxia, y traer una nueva era de los Sith. Sidious, convencido de que su maestro había dejado de ser útil, eventualmente mató al Moon mientras dormía. Darth Plagueis era considerado un místico, a pesar del hecho de que buscaba desarrollar un sistema enteramente racionalista del estudio de la fuerza. Estaba entre los pocos Sith que tenían serias dudas acerca de la existencia de los fantasmas de la fuerza, y estaba del mismo modo cansado de supuestas profecías. Era un devoto del lado oscuro, y amante de cosas del otro mundo y arcanas. Obsesionado con la posibilidad de la vida eterna, y las ideas de la generación espontánea, se mantuvo centrado en temas del mundo material, aunque en años siguientes Darth Vader reflexionó que Plagueis también había deseado un modo de preservar el yo inmaterial, tras la muerte del cuerpo. Aunque Plagueis fue al final un Lord Sith, también pretendió tener un vínculo genuino con su aprendiz, Darth Sidious, en un intento de romper el ciclo que el Sithari, Darth Bane, había comenzado, y así fomentar sus propios objetivos, aunque finalmente fracasó, cuando no fue correspondido y Sidious le asesinó a sangre fría. Plagueis era sabio y poseía una mente lógica, y su aprendiz Palpatine creía que el grado al que volvió su vista hacia el interior era la fuente de su poder y conocimiento. Cuando escribió sus diarios sobre la naturaleza de la fuerza, los escribió principalmente en básico, aunque en un gráfico que dibujó, en el que demostraba una relación triangular entre el aperión, el anima y el pneuma. Curiosamente, escribió sus palabras al revés, con caracteres al revés en Aurebesh. Plagueis creía que el poder debía ser ganado, de manera gradual, comenzando con uno mismo y culminando con el control de la galaxia entera. Mientras sus propios poderes crecían, Plagueis no tuvo miedo de nada salvo en perder ese poder.
Plagueis era patológicamente temeroso de la muerte, y esa fue la razón principal por la cual fue elegido por Darth Tenebrous como su aprendiz. Eligió cambiar los métodos usuales de sucesión Sith, es decir, la muerte del maestro, a manos del aprendiz, para convertirse en inmortal junto con su aprendiz, y olvidarse de la necesidad de una sucesión. Con el tiempo, alcanzó un nivel de control midichloriano, que le permitió matar y resucitar seres conscientes, así como regenerar las partes de su cuerpo dañadas o envejecidas mediante el contacto mental directo con los orgánulos, y verse a sí mismo como Sitari, el ser libre de todas las restricciones. Sin embargo, como resultado de su arrogancia, y de su falta de habilidades precognitivas, como resultado de su infección de maxiclorianos, él nunca vio su muerte en camino. Plagueis era un maestro de los aspectos esotéricos y sobrenaturales de la fuerza. Con ello, era capaz de manipular la esencia de la vida, un poder que Palpatine creía que estaba directamente ligado a su visión interior. Plagueis podía salvar a otros de morir y, cuando su poder era aplicado al extremo, podía crear vida nueva a partir de los midichlorianos encontrados en todas las formas de vida. Plagueis descubrió incluso la habilidad de mantener la identidad de uno mismo en la fuerza, al convertirse en uno con ella, pero este método de sobrevivir a la muerte no ocurrió en él, ya que no estaba preocupado por el mundo inmaterial. También estaba familiarizado con el concepto de transferir esencia, una técnica por la que su maestro también se interesó, pero optó por no investigarla, ya que él deseaba llegar a ser inmortal manteniendo el uso de su cuerpo de origen. Plagueis también era experto en el combate de sable láser portando 2 sables de luz. También fue capaz de correr tan rápido durante su duelo con Venamis que un observador habría pensado que se trataba de un rayo pasando a través de los árboles. Plagueis era un combatiente muy capaz, absorbiendo los rayos blaster y luego canalizándolos en rayos de fuerza, una habilidad en la que era muy diestro. Mientras luchaba contra sus asesinos, Plagueis era capaz de utilizar el aturdimiento de corazón para mantener 2 de sus 3 corazones en suspensión, y evocaba una onda de fuerza tan poderosa, que era capaz de atomizar a 6 de sus agresores, pudiendo llegar a atomizar un poco más. Su bramido de fuerza era tan poderoso como cualquier arma sónica y era capaz de convertir cualquier objeto en un proyectil mortal con solo una palmada de sus manos. Él también pudo haber sido poderoso en convección, ya que era capaz de derretir los copos de nieve antes de que llegasen a su persona en Nigeto. Plagueis originalmente tenía la capacidad de ver el futuro, pero esta capacidad fue paralizada permanentemente después de que su maestro muerto usara transferir esencia para entrar en su cuerpo y preveyera su muerte a manos de su propio aprendiz. 5. Darth Nihilus, también conocido como el Señor del Hambre, fue un señor oscuro de los Sith, que apareció justo después de la Guerra Civil Jedi. Era una figura sombría que ocultaba su rostro con una máscara roja y blanca, y vestía largas túnicas Sith de color negro. Darth Nihilus fue uno de los supervivientes de la batalla de Malachor 5. Después, se convirtió en uno de los líderes del triunvirato Sith, junto con Darth Sion y Darth Traya, su maestra Sith, a lo que traicionó y despojó de sus poderes junto a Darth Sion. Poco tiempo después, Nihilus jugó un papel decisivo, al participar en el devastador exterminio de la Orden Jedi, aniquilando a la gran mayoría, y dejándolos al borde de la extinción. Finalmente tomó a la joven Miraluka Visasmar como su aprendiz, después de haber aplastado su colonia en el planeta Katar. Darth Nihilus siempre deseaba más poder, un rasgo típico de muchos Sith, como Naga Sadow y Palpatine. Sin embargo, a diferencia de muchos señores Sith, a él le importaban poco los Sith, o su organización. Cuando hubiera consumido a los últimos Jedi, es muy probable que hubiera atacado a los Sith después. Nihilus pensaba que la muerte era el único propósito de la vida, y que el medio para lograrlo era el poder. La causa de tal nihilismo es desconocida, aunque tal vez los horrores de las guerras mandalorianas fueron un factor determinante. O incluso podía remontarse a su desilusión con las creencias de los Jedi. Nihilus era precavido, como se mostró durante su campaña contra los Jedi, y tenía fama de ser una figura dominante y agresiva que no toleraba ninguna amenaza a su poder. Con todo, Nihilus aún seguía siendo tan humano como para tener sentimientos, y su lazo con Visas persistió hasta su confrontación en el Devastador.
Ella era su único aprendiz, y sintió mucha ira ante su traición. Darth Nihilus manejaba un sable de luz rojo, y peleaba con un estilo agresivo, a una sola mano similar al Makasi, aunque rara vez lo utilizaba. Aprendió las más grandes enseñanzas de los Sith, terminando por volverse dependiente de su práctica. El hambre que poseía era un medio de cortar la conexión entre la vida y la fuerza, y se alimentaba de la muerte de los seres vivos que se encontraban cerca de él. Esto lo hacía más fuerte, pero solo temporalmente. Los individuos y planetas sensibles a la fuerza lo atraían, como la colonia Miraluka de Qatar. Su alcance en la fuerza finalmente se extendió hasta el punto de que podía sentir a los usuarios de la fuerza en cualquier lugar de la galaxia y destruir planetas enteros, matando todo lo que fuera tocado por la fuerza. El uso prolongado de este poder, al crecer su hambre en la misma medida, lo convirtió en una amenaza para toda vida. Nihilus era una herida en la fuerza, su mera presencia era capaz de enviar ecos que poco a poco mataban a todos los que estuvieran cerca, alimentándolo. Incluso cuando hablaba causaba dolor y muerte a todos los que lo escuchaban. Aquellos que lo servían, como la tripulación del Devastador, se convertían en sus completos esclavos. Utilizó una variante de la habilidad, cortar la fuerza para desconectar a Darth Traya de la fuerza y, junto con Darth Sion, la traicionó y exilió. También podía usar la fuerza para levantar naves espaciales, como hizo en Malachor 5, cuando extrajo al Devastador de las sombras masivas que rodeaban al planeta, y lo mantuvo de una pieza a pesar de que había sufrido extensos daños estructurales. Se supone que Nihilus sabía algo de alquimia Sith, pues durante la segunda batalla de Onderon, su secta de seguidores Sith recurrió a técnicas que les permitían doblegar bestias a su voluntad. A través de la fuerza Darth Nihilus pudo escapar de la muerte al conservar su conciencia dentro de su armadura, una habilidad acerca de la cual Darth Krayt preguntó al holocrón de Nihilus milenios después. Él utilizaba en combate un sable de luz curvo similar al de Darth Tyrannus. 4. Darth Andedu, también conocido como el Dios Rey inmortal de Prakit, fue un antiguo humanoide que imperó como Señor Oscuro de los Sith, y que presuntamente era conocido como el antecesor del título de Darth. Un hombre paranoico, Andedu creía que sus lores Sith subordinados, a quienes consideraba sus enemigos, querían reclamar su vasta colección de rituales y tradiciones para sí mismos. Eventualmente fue traicionado y derrocado por sus seguidores, lo que lo obligó a huir del planeta Corriban y marcharse al núcleo profundo. Andedu convirtió al mundo de Prakit en su dominio, en el cual gobernó durante siglos, como una deidad hasta que llegó su muerte física, momento en el que se sepultó a sí mismo en un intento de privar a sus perseguidores del poder que querían robar. Antes de su fallecimiento, Andedu preservó toda su sabiduría en un holocrón que también contenía su secreto más arcano, la habilidad de engañar a la muerte, transfiriendo la esencia de un cuerpo a otro. Un culto Sith fundado por Lord Andedu, llamado Malevolencia, construyó un templo en homenaje a su Señor Oscuro, y custodió la fortaleza por generaciones, antes del regreso del Dios Rey. La leyenda de Darth Andedu y sus increíbles poderes se mantuvo durante mucho tiempo después de su muerte, y la Orden Jedi incluso trató de borrar todo conocimiento y referencia del Señor Oscuro de la historia galáctica. A pesar de sus mejores esfuerzos, todavía prevalecieron susurros sobre la existencia de Andedu. Su holocrón también sobrevivió. Primero fue descubierto por el Lord Sith, Darth Bane en Prakit, posteriormente redescubierto por Darth Tyrannus en Corriban, y finalmente encontrado por Darth Krayt y su Orden de un Sith, más de un siglo después. Krayt, que sufría de una infestación de surge corales, y Uzambon, que amenazaba con dejarlo sin capacidad de inteligencia, le permitió a su regente, Darth Wyyrlok III, acceder al holocrón de Andedu y buscar posibles soluciones. El artefacto condujo al Sith Chagriano a viajar hasta la fortaleza de Andedu, en Prakit, donde afrontó y derrotó a los cultores de la malevolencia, pero al hacerlo, revivió el antiguo cuerpo de Darth Andedu. El Señor Oscuro se batió en duelo con Wyyrlok, en una batalla mental, contienda que terminó con la destrucción de Andedu. Su cadáver quedó cerrado nuevamente dentro de la tumba, que lo había preservado por milenios incontables, y su colección de doctrinas Sith fue saqueada por Wyyrlok, que esperaba adquirir medios viables de acabar con la difícil situación de Darth Krayt.
varios de los Sith de su época, y de generaciones futuras creían, que Darth Andedu era un gran ilustrado, del lado oscuro. La Orden Jedi temía, tanto a Darth Andedu que el Consejo del Primer Conocimiento, dirigido por el Maestro Jedi, Ittoriano Oba, trató de eliminar toda mención, de su existencia de todas las fuentes posibles. Sin embargo, los Jedi defectores, y los Sith sabían quién había sido Andedu, y conocían su habilidad de trascender, de la muerte. La intriga alrededor del poder de Andedu provocó que el Lord Sith, Darth Bane y posteriormente, el Jedi Oscuro Setar, emprendieran búsquedas separadas, del holocrón de Andedu. Era versado, en la antigua lengua, de los Sith, un talento que exhibió, cuando el guardián de su holocrón que apareció como, un hombre con armadura blindada, y coronado con oro y gemas, habló ese idioma para abrir la puerta, que conducía a su cámara de entierro, secreta. Como un maestro del lado oscuro, de la fuerza, Andedu creó una organización, clandestina en la forma, de la malevolencia, a cuyos miembros, instruyó en los caminos de los Sith lecciones que, como respuesta, transmitieron a sus descendientes, por varias generaciones. No obstante, su negativa a compartir sus enseñanzas con sus colegas, Lores Sith fue la semilla, de descontento entre sus compañeros. A tal fin, planearon destruir a Andedu, y reclamar su poder. Su temor a perder todo lo que había creado causó que escogiera la muerte, en lugar de ceder su conocimiento. Esto se demostró cuando se sepultó, vivo en Praquit para evitar ser capturado y milenios después, cuando Darth Wiirlock lo venció, en un combate de la fuerza. Como Lord Sith, Darth Andedu respetaba, y seguía las tradiciones de sus predecesores. Creía que un verdadero Sith, era el amo de su propio destino, y que optar por cualquier otra cosa, incluyendo la visión de alguien más significaba la servidumbre. Después de que fuese resucitado, Andedu hizo un balance de Darth Wiirlock y le dijo que era inferior, a los aprendices Sith que había entrenado, junto a sus colegas miles, de años antes. Andedu no tenía el menor respeto, por Wiirlock o por la orden, a la que pertenecía, y se negó a ayudarlo, por eso. Además, como Darth Wiirlock servía a Krayt, Andedu lo consideraba un esclavo, de la voluntad de su maestro, y que estaba por debajo del respeto, que concedía el título de Lord Sith. Para Andedu, Darth Krayt era solo una persona que, pretendía continuar el legado Sith, y un hereje indigno de cualquier ayuda, que él pudiera brindarle. Andedu, era arrogante, despreciativo, y renuente a impartir sus enseñanzas, a los que decidía que no lo merecían. Los títulos no eran de importancia, para él, algo que trajo a la atención de Darth Bane, que sentía que tenía el derecho, de aprender los secretos de Andedu, solo con tener la posición de Señor Oscuro, de los Sith. Andedu era una persona astuta, y fingió a Wiirlock, que compartiría con él sus secretos, si lograba localizar su tumba en Praquit. En realidad, Andedu quería usar su holocrón para robar la fuerza vital de Wiirlock y esperaba que el Chagriano fuera lo suficientemente tonto para caer en su trampa. Sin embargo, Wiirlock era más sabio de lo que Andedu creía, e ignoró las tentaciones del Señor Oscuro. A pesar de su conocimiento, del lado oscuro y las aplicaciones sobrenaturales, de su poder, Andedu todavía miraba a Wiirlock con desdén cuando éste se dio cuenta, de que el Señor Oscuro se había ocultado en lugar, de enfrentar a sus enemigos. Wiirlock se burló de Andedu para que revelara, su supuesta cobardía antes de abrumarlo con, sus construcciones ilusorias. Darth Andedu, era un maestro de las artes Sith, de muchas habilidades de la fuerza, en el lado oscuro. Exhibió pericia con la telequinesis, los truenos de la fuerza, y la creación de ilusiones, lo que se evidenció durante su duelo, con Darth Wiirlock. El núcleo de las doctrinas de Darth Andedu estaba basado en las de Carnes Moor, uno de los Jedi oscuros, exiliados que se convirtieron, en uno de los lores de los Sith, originales después de los 100 años de oscuridad. Andedu aumentó los estudios de Moore en la curación con el lado oscuro en un intento por burlar la muerte, y desarrolló una técnica que le permitía a su mente vivir después de su muerte física. Por medio de esta habilidad, Andedu logró ejercer el control de su cuerpo sin vida, aunque su mente permaneció separada de él. Su habilidad más codiciada era la de transferir la esencia, que era potencialmente un método por el cual alcanzar la inmortalidad. Preservó los secretos de sus habilidades dentro de un holocrón que creó. Si el artefacto llegara a estar en contacto con su cadáver, la energía vital de la persona que lo colocaba quedaría minada, y el Señor Oscuro sería resucitado.
Según Darth Vader, el verdadero poder de Andedu no yacía en su forma corporal sino en su mente. Andedu creía que tal poder era igualmente efectivo, y que lo que consideraba como real, se manifestaría como realidad para el espectador. El Señor Oscuro no usó una espada de luz cuando vivió, pero guardó su cristal dentro de su holocrón después de su muerte. Cuando sus restos fueron descubiertos por Darth Vader, Andedu no fue visto con su espada de luz, sino con un arma que se asemejaba a un cetro adornado con un gran cristal rojo en su punta. El cristal brillaba con una resonancia carmesí cuando Herlun colocó el holocrón en el pecho del cadáver y ayudó en el proceso de reconstitución del cuerpo de Andedu. El cristal fue destrozado después de la derrota de Andedu en su duelo con Darth Vader, donde el Señor Oscuro falleció por segunda y última vez. 3. Anakin Skywalker se tornó al lado oscuro de la fuerza, volviéndose un Sith. Convirtiéndose en aprendiz del poderoso Darth Sidious, mejor conocido como su compañero y amigo, el Canciller Supremo Palpatine, se transformó en el despiadado Lord Sith Darth Vader. La República se desplomó y se transformó en el Imperio Galáctico, con Palpatine sosteniendo el título de Emperador Galáctico. Continuamente, los Jedi fueron siendo exterminados por el cumplimiento de la Orden 66, y en pocos meses, menos de 100 de ellos se mantenían en pie. Posteriormente se enfrentó a su antiguo maestro, Obi-Wan Kenobi, en el sistema Mustafar. Kenobi le amputó sus miembros orgánicos restantes y Skywalker cayó en la lava. Su maestro, Darth Sidious, le fabricó la armadura que le mantendría con vida hasta su muerte, y con la que sería conocido como Lord Vader. Luke y Leia, sus hijos, nacieron justo en ese momento, a pesar de que Vader desconocía su existencia. Como maestro del lado oscuro, Vader se convirtió en el martillo de los Jedi, continuamente al gran exterminio. Como una extensión de la mano del emperador, el Lord Oscuro siempre se hallaba en movimiento, viajando a través de la galaxia, en busca de insurgentes rebeldes y Jedis remanentes, que pudiera asesinar o arrestar a corruptos o traidores imperiales. La superarma del imperio, la primera estrella de la muerte, fue destruida por un joven piloto rebelde. Vader se obsesionó por descubrir la identidad de este piloto, y pasó los largos años venideros investigando, hasta que descubrió que su nombre era Luke Skywalker, y dedujo que el muchacho era su hijo, nacido poco antes de la muerte de Amidala. Vader luchó contra la Alianza, mientras planificaba, junto a Sidious, un complot para tornar a su hijo hacia el lado oscuro. Palpatine, sin embargo, planeaba convertir a Skywalker, no solo al lado oscuro, sino en su futuro aprendiz Sith, reemplazando a Vader. Ambos bandos se batieron, hasta la muerte en la luna de Endor, surgiendo una gran contienda espacial y terrestre, para decidir el destino de la galaxia. Skywalker se rindió ante Vader, y en la sala del trono de la segunda estrella de la muerte, Palpatine intentó hacer que el joven Jedi se volviese al lado oscuro, al enfrentar en duelo a Vader. Skywalker derrotó finalmente a Vader, pero se rehusó a entregarse a la oscuridad, proclamándose a sí mismo como un Jedi, como su padre había sido. Cuando Palpatine intentó asesinar a Luke, usando rayos con la fuerza, Anakin Skywalker emergió del sepulcro de Darth Vader, para acudir al rescate de su hijo, salvándolo, y acabando con Palpatine, arrojándolo por el núcleo del reactor principal, de la estación de combate, sacrificándose en el proceso debido a las heridas, causadas por los truenos del emperador. Finalmente, y como decía la profecía, Vader terminó por nivelar la fuerza. Vader era un hombre inquieto, conmocionado al percibir la traición de su mejor amigo, de sus compañeros de combate y de su mujer. Al ponerse la armadura, que le mantenía con vida, se volvió más inseguro, pero adquirió más autoconfianza, después de matar a Rohan Shrine, en Kashyyyk. Vader no soportaba fácilmente las estupideces y no se llevaba nada bien con los altos cargos de la Armada Imperial. Estranguló con la fuerza al almirante Kendall Ochiel hasta la muerte, después de su metedura de pata en Oti también al almirante Moti, cuando menospreció el poder de la fuerza, aunque consiguió sobrevivir, gracias a la intervención del Gran Moff Wiluz Tarkin. A pesar de su más que insegura relación con los oficiales del ejército, Vader se llevaba bastante bien con las tropas clon, comentando una vez: le tenía más que aprecio al comandante Apo, después de morir en las manos de Rohan Shrine.
Una de las razones de la popularidad de Vader con las tropas que servían bajo sus órdenes era su disposición para luchar en primera línea de combate, y no esperaba nada de nadie que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Otro oficial militar que estuvo bajo el mandato de Vader fue Firmus Piet, quien sucedió a Oxel como almirante del Escuadrón de la Muerte. Fue un notable superviviente de la intolerancia del Lord Oscuro, habiendo fallado no una, sino hasta 2 veces en su ocupación bajo las órdenes de Vader. Sin embargo, ambos fracasos se debieron a factores imprevistos y no a fallos humanos. El emperador se las arregló como pudo para mantener a Anakin con vida, tomando un punto de vista alternativo. Aunque era cierto que no esperaba mucho de un aprendiz que era más una máquina que un hombre, Palpatine era de la opinión que muchas de las limitaciones del poder potencial de Vader no eran físicas sino psicológicas. Él creía que Vader estaba afrontando sus elecciones y sus decepciones para deshacerse completamente de su desesperación y que sería capaz de hacer resurgir el increíble poder latente en él. Aún así, mientras Vader hacía progresos en este sentido, nunca fue completamente capaz de aceptar en quién y en lo que se había convertido. Uno de los talentos de Vader en la fuerza era bloquear disparos láser con sus manos, disipando completamente su energía, convirtiéndola en energía pura de la fuerza para poder usarla él. Yoda, Corran Horn y Jacen Solo demostraron tener la capacidad de canalizar la energía de los ataques exteriores en poder de la fuerza de maneras similares. Darth Vader también se mostraba a favor la habilidad de la fuerza de estrangulamiento, demostrándolo en numerosas ocasiones durante su vida. Vader también aparentaba tener una gran fuerza física, capaz de levantar a pulso a un hombre adulto por la garganta con una sola mano, y de elevar al emperador y lanzarlo a su muerte. Si estos actos eran resultado de su uso de la fuerza o del poder de sus extremidades cibernéticas es desconocido. Sin embargo, mayormente parece ser resultado de sus apéndices mecánicos, así como estranguló a Obi-Wan en su lucha en Mustafar. Aparte del soporte vital que le era proporcionado a su devastado cuerpo, la armadura Sith de Vader también le ofrecía alguna protección contra los golpes de las espadas láser. En un duelo climático con su hijo en las profundidades de la ciudad nube, un golpe rápido del sable láser de luz pareció cortar su armadura superficialmente, aunque fue suficiente para arrancar un grito del Lord Oscuro. En la batalla, Darth Vader carecía de la movilidad y facilidad que una vez tuvo, pero su traje biónico suplía esta carencia con fuerza adicional. Sus golpes eran fortísimos, incluso usando solo un brazo para luchar. Era calmado cuando luchaba, recurriendo rara vez a proezas acrobáticas. Él atacaba para matar, y usaba la guerra psicológica y su apariencia para intimidar a sus enemigos. Cuando golpeaba con ambas manos por la empuñadura de su sable, era capaz de machacar a sus enemigos con un ataque violento, de fuerza todavía algo lenta y golpes contundentes. Este estilo de lucha contrastaba con el estilo de Anakin antes de su desfiguramiento, siendo más veloz y acrobático. Debido a la disminución de movilidad, estaba en desventaja cuando se batía en duelo contra seres que usaban estilos más rápidos y ágiles como el Ataru. Para contrarrestar los rápidos movimientos de sus oponentes, él usaba la fuerza para empujar cualquier cosa de alrededor que no estuviese clavado al suelo, y desviando los imprevistos misiles a su oponente. Sin mover un músculo, cualquier cosa del lugar de la batalla podía ser usada como arma arrojadiza para impactar sobre los oponentes de Vader desde todas direcciones, en una interminable descarga de artillería. Darth Vader usó por primera vez esta táctica en el duelo de Mustafar, partiendo fragmentos metálicos de las paredes y lanzándolas contra Obi-Wan. Darth Vader también usó esta táctica para derrotar al caballero Jedi Rohan Shrine y a Luke Skywalker durante su primer duelo en Bespin. Nótese que Darth Vader, a pesar de ser un poderoso Lord Sith, no era capaz de generar o bloquear los relámpagos de la fuerza. Esto era debido a sus implantes cibernéticos, y cualquier intento de Vader de generarlos causarían un fuego interno, electrocutando sus sistemas vitales, cortocircuitándolo y matándolo. Así fue como finalmente murió, debido a su acto de redención, salvando a su hijo, le expuso a los relámpagos de la fuerza del emperador.
debido al hecho de que los poderes Sith de Vader eran limitados, debido a sus extremidades artificiales, Darth Sidious lo encontró menos que satisfactorio, como heredero de su legado Sith, a pesar del esfuerzo que Sidious empleó durante más de una década en reclutar a Skywalker. Desde que lo descubriera, Palpatine se concentró en convertirlo al lado oscuro. Cuando Anakin se convirtió en Darth Vader, conservó su maestría, de la forma 5, pero ejercida de manera más agresiva, convirtiéndose en un brutal oponente. Sin embargo, esto sería su punto débil en el combate, siendo controlado por su agresividad y dando rienda suelta a la furia de la fuerza. Aunque más joven, más atlético, mejor espadachín y dotado, con más energía pura, de la fuerza que cualquiera, carecía de la experiencia, calma y concentración que su antiguo maestro poseía. Aunque Vader podía acudir, y acudiría al lado oscuro, para superar a sus oponentes, la tensión y las emociones le distraían, al ejecutar su estilo tan bien como el de Obi-Wan. Mientras que el punto fuerte de Anakin se concentraba en su gran descarga ofensiva, el poder de Kenobi estaba en su defensa. Obi-Wan estaba considerado como el que mejor dominaba el estilo defensivo de la forma 3, en la orden, y su absoluta dedicación probaría ser vital en sus victorias. La frustración de Anakin, por no ser capaz de romper esta defensa, le hizo cometer errores que no habrían sucedido si hubiera permanecido concentrado y paciente. Kenobi, de manera parecida en su duelo contra Grievous, confiaría en su filosofía de mantenerse a la espera. Confiando completamente en Soresu hasta que el oponente se frustraba o cansaba, descuidando su ataque ofensivo para ser inmediatamente atravesado con alguno de los ataques Ataru. En ambos casos, se finalizaba con el desprendimiento de las extremidades de sus oponentes. Así fue la caída de Anakin. En su traje de soporte vital mecánico, le era extremadamente difícil ejecutar las enérgicas acrobacias de Ataru, un acto que le quitaba fuerzas, anulando el propósito del estilo acrobático. Por el resto de su vida, mantendría su maestría de la forma 5. Vader introdujo más elementos de esgrima de Soresu y Ataru, y personalizó el estilo, tal como atestiguó el maestro Jedi Rohan Shrine, cuando Volchatak se batió en duelo con el Lord Oscuro. Se hizo evidente que solía emplear, a menudo poderosos aunque algunas veces torpes y rígidos golpes verticales para derrotar a un contrincante. Parece que aprendió su lección en el duelo con Kenobi, aprendiendo a controlar sus emociones cuando luchaba y encontrando la manera de invocar calculadas ráfagas del lado oscuro mientras no estaba cegado fuera de sí por sus emociones. Vader encargó droides ASP-19, droides de combate con sable láser, basados en la serie droide ASP, para ser producidos para practicar con ellos usándolos como sparrings. Eran más rápidos y fuertes que un hombre ordinario y estaban programados con el conocimiento de cientos de maestros del sable láser, y una docena de estilos diferentes. Vader los venció una y otra vez y encargando, por tanto, otros nuevos, mejorados en cada tanda, mejorando su finura, se volvieron muy fáciles de derrotar, incluso en un combate de 2 contra 1. Vader desarrolló una versión personalizada del Gemso, luchando con una sola mano, mientras dejaba la otra relajada a un lado, un estilo que comprendía elementos de Ataru, Soresu y Makashi. Siendo abrumadoramente efectivo, tanto como estilo práctico, de lucha como arma psicológica. El hijo de Vader, Luke, fue capaz de aguantar el combate contra el Lord Sith durante algo de tiempo en Bespin, a pesar de solo tener un entrenamiento mínimo de cualquier forma de combate de sable láser. A bordo de la segunda estrella de la muerte, Luke reflejó la exclusiva forma 5 de Darth Vader y respondió con una propia demostración colérica del poder bruto de la forma 5. El repentino aumento de poder en su hijo pilló a Vader desprevenido y abrumó al Lord Sith. Finalmente, Luke fue capaz de luchar en igualdad e incluso derrotar al experimentado Darth Vader. 2. Palpatine, también conocido como Darth Sidious, fue un humano sensible a la fuerza, que sirvió como el último canciller de la República Galáctica, y el primer emperador del Imperio Galáctico. Fue un señor oscuro de los Sith que seguía la regla de 2, un antiguo príncipe, o de la Orden de los Lores Sith, y fue el Lord Sith más poderoso en la historia galáctica. Su vida entera como Sith fue la culminación de un plan de 1000 años para derrocar a la República y a la Orden Jedi desde dentro.
Como Palpatine, y como Sidious, el Lord Sith fue responsable de convertir la crisis separatista en un conflicto a escala galáctica, las guerras clon, que comenzó cuando la rebelde Confederación de Sistemas Independientes desafió a la República por el control de la galaxia. Nacido en el planeta Naboo en el clan aristocrático de la casa Palpatine, fue el hijo mayor y heredero de los nobles Kosinga Palpatine y su esposa. Como estudiante en el programa legislativo juvenil, el adolescente Palpatine fue descubierto por Darth Plagueis, un Lord Sith, conocido públicamente como Ego Damask, el fundador de las influyentes explotaciones Damask. Impresionado por el conocimiento, ambición e indiferencia, por la moralidad del joven humano, Plagueis manipuló el miedo y el odio de Palpatine por su padre, hasta que su protegido cometió parricidio y asesinó a toda su familia. Huérfano a los 17 años, Palpatine se entregó a las enseñanzas de su nuevo maestro, y a los caminos del lado oscuro de la fuerza. Durante este transcurso, Plagueis nombró a su aprendiz Sith como Darth Sidious. Al igual que su maestro, vivió una doble vida como magnate corporativo con el público y Lord Sith en secreto. Sidious también mantuvo su antigua identidad como fachada. Como Palpatine, Sidious sirvió por muchos años como embajador de Naboo. Aunque estuvo involucrado en numerosas actividades sospechosas, su reputación permaneció intachable por los escándalos. Cuando aún era un aprendiz Sith, Sidious a regañadientes se convirtió en el guardián de un Zabrak, datomiriano sensible a la fuerza conocido simplemente como Maul, cuya madre hermana de la noche deseaba evitar que su hijo viviese la vida de un hermano de la noche. Con el permiso de su propio maestro, Sidious pudo entrenar al Zabrak como un asesino Sith. Aunque Sidious denominó a su discípulo como Darth Maul y Señor Oscuro de los Sith, Maul nunca supo que su propio maestro respondía a otro maestro. Por lo tanto también desconocía que su estatus como un Lord Sith violaba la regla de dos. Plagueis y Sidious eran ambos excepcionalmente habilidosos en la fuerza, siendo capaces de ocultar la oscuridad en ellos e incluso los miembros más poderosos de la Orden Jedi por décadas. La habilidad de Sidious de presentarse como un político honesto, mientras simultáneamente vivía como un Lord Sith en secreto, le permitió manipular muchas importantes figuras y eventos que contribuyeron al bloqueo de Naboo por la Federación de Comercio. En el comienzo de la crisis política, el Senado Galáctico eligió a Palpatine como Canciller Supremo. Con el poder ejecutivo de la República bajo el control de Palpatine, la primera fase del Gran Plan Sith se llevaba a cabo mientras los Jedi desconocían su verdadera identidad. Plagueis había sido muy instrumental en el ascenso al poder de Sidious. Por años, el Lord Sith se adentró profundamente en los misterios de la fuerza mientras su aprendiz se encargaba de los intereses de los Sith en el dominio público. Pero en la víspera de la elección de Palpatine como canciller, Sidious, siguiendo la regla de dos Devane, asesinó a Plagueis y usurpó el rol de maestro Sith. Aproximadamente al mismo tiempo, Maul mató al maestro Jedi Qui-Gon Jinn, solo para ser derrotado por el Padawan de Jinn, Obi-Wan Kenobi, durante la batalla de Naboo. A pesar de la presumible muerte de su asesino personal, Sidious continuó llevando a cabo el gran plan. Como canciller de la República y Señor Oscuro de los Sith, Palpatine orquestó el estallido de las guerras clon, un conflicto devastador a una escala que no se había visto de la reforma de Ruusan. Él mismo dirigió a la República y, en secreto, a la Confederación de Sistemas Independientes. El líder de público de los separatistas no era otro que el Conde Dooku, un antiguo maestro Jedi, que se convirtió en el segundo aprendiz de Sidious como Darth Tyrannus. Mientras miles de millones morían en la guerra, la enorme mayoría de los ciudadanos apoyaron al canciller Palpatine, aumentando así su aprobación pública hasta un nivel increíblemente alto. Con el apoyo de gran parte del Senado y de la gente de la República, Palpatine promulgó varias enmiendas para la Constitución en el nombre de la seguridad, transfiriendo de este modo gran parte de la autoridad ejecutiva del Senado a su propio cargo. A pesar de su dominio déspota y en aumento sobre la República, Palpatine defendía sus acciones, pretendiendo ser un firme defensor de la democracia directa y un amigo del Alto Consejo Jedi. Palpatine le reveló su identidad como Darth Sidious al caballero Jedi Anakin Skywalker. Todo procedió según el plan cuando Skywalker le informó al maestro Mace Windu sobre la duplicidad de Palpatine.
El intento fallido de Windu y otros 3 miembros del Alto Consejo, de arrestarlo, junto con la conversión al lado oscuro de Skywalker, contribuyeron al alzamiento del nuevo orden de Sidious. Todos los miembros de la Orden Jedi fueron acusados de traición y, como consecuencia de la Orden 66, traicionados por sus soldados clones. Sin los Jedi, para oponerse a él, Palpatine se declaró a sí mismo, emperador del primer Imperio Galáctico, terminando así, con una república que se había mantenido por más de 25.000 años. Entre sus primeros actos, bajo el nuevo régimen, el emperador Palpatine promulgó la exterminación sistemática, apoyada por el Estado, de todos los Jedi sobrevivientes, irónicamente llevada a cabo, en gran medida por Skywalker, que había sido nombrado como Darth Vader al convertirse en el nuevo aprendiz del Lord Sith. Durante gran parte de su reinado, el emperador casi desapareció de la vida pública, optando por vivir en la opulencia y la grandeza del Palacio Imperial, en Coruscant, mientras Vader actuaba como su ejecutor militar y ejecutor en jefe. Como un déspota totalitario, el emperador Palpatine ejerció muy efectivamente el control total sobre la galaxia entera y virtualmente cualquier persona que viviera en ella. A pesar de sus promesas de paz y armonía, no reparó en gastos para construir el ejército imperial, una de las fuerzas militares más poderosas que la galaxia había visto, principalmente con el propósito de reforzar su dominio. Por casi décadas, no hubo ninguna amenaza política o militar seria a su reino, y como consecuencia la imperialización de la galaxia permaneció sin oposición durante casi 2 décadas. En un momento del ascenso del imperio, Darth Vader adoptó y crió a Galen Marek, un excepcionalmente poderoso prodigio de la fuerza, como su aprendiz secreto. Aunque aparentemente leal a su maestro, Vader albergaba una gran cantidad de ira hacia Sidious por manipular su caída al lado oscuro. Bajo el nombre en clave Starkiller, el aprendiz de Vader anhelaba el día en que su maestro y él pudiesen dominar la galaxia al asesinar a Darth Sidious. Cuando Palpatine descubrió la existencia de Starkiller, forzó a Vader a fingir la muerte de Starkiller, como parte de un nuevo plan para exponer a los mayores traidores en el Imperio. 6 meses después, Starkiller estaba curado de su herida casi fatal, y Vader le encargó que iniciara una rebelión a gran escala contra el Imperio. El aprendiz creía que el propósito de la insurrección era distraer a Palpatine, para que Vader y él tuviesen otra oportunidad de matar al reinante Señor Oscuro de los Sith. Sin embargo, Starkiller desconocía que esta rebelión era un plan de Palpatine para destruir a los ciudadanos y políticos opositores al Imperio. Al mismo tiempo intentó entrenar por completo a un nuevo aprendiz, al manipular a Starkiller para que matase a Vader. Debido a las muchas heridas sufridas que Vader había sufrido en Mustafar, Palpatine amargamente juzgó a su discípulo como un fallo, y vio en Starkiller una oportunidad para tener finalmente un aprendiz increíblemente poderoso que fuese digno de estar a su lado. Sin embargo, el plan de Palpatine para eliminar a los elementos subversivos del Imperio y asegurar a Starkiller como su nuevo aprendiz al final falló, de una manera que nunca había anticipado. Hallando redención en el lado luminoso de la fuerza y en los caminos Jedi, Galen Marek escatimó la vida de Vader para salvar a un grupo de senadores rebeldes. En la confrontación consiguiente entre Palpatine y Marek en la incompleta Estrella de la Muerte, el antiguo aprendiz secreto murió en un sacrificado acto de heroísmo que inspiró a los senadores para crear formalmente la Alianza para restaurar la República. Palpatine se arrepintió de la muerte de Marek y la formación de la Alianza, como contratiempos frustrantes que amenazaban su reinado y el dominio de los Sith. Al perder a Marek, el emperador no tuvo otra elección más que mantener a Vader vivo por un largo tiempo. Al perder el control de la Alianza, irónicamente tuvo que luchar contra una rebelión que él mismo había hecho empezar en secreto. Cuando la Guerra Civil Galáctica estalló para determinar el destino de la galaxia, la fachada de Palpatine, como un líder ilustrado, casi desapareció por completo. Bajo la doctrina del terror, Palpatine intentó dominar, a través del miedo, a las amenazas de fuerza, simbolizadas por la Estrella de Muerte al ser completada. Pero cuando el Imperio sufrió una devastadora derrota en la batalla de Yavin en el mismo año, el emperador continuamente comenzó a perder el control absoluto de la galaxia, que había tenido por casi 2 décadas.
La destrucción de la Estrella de la Muerte demostró ser un momento crucial que galvanizó a muchos seres a lo largo de la galaxia a unirse a la Alianza en una rebelión abierta contra la tiranía del Imperio. La ruina del Emperador Palpatine y de los incontables planetas que habían iniciado su ascenso al poder máximo. En una peligrosa jugada para aniquilar a la Alianza Rebelde, de una vez por todas, Palpatine le permitió a los espías rebeldes conocer la existencia de una segunda Estrella de la Muerte y su localización secreta en Endor. Palpatine estaba completamente seguro de que la desesperada Alianza no dejaría pasar una oportunidad de destruir la nueva estación espacial, mientras aún estaba en construcción, y era vulnerable a un ataque. Para atraer más aún a los rebeldes, a un asalto desastroso, él mismo se puso en un lugar peligroso, al supervisar personalmente la terminación de la Estrella de la Muerte. Como era de esperarse, la Alianza cayó en la trampa, y lanzó a su flota para destruir al Emperador, a Vader, y a la incompleta Estrella de la Muerte. Sin embargo, sin que los rebeldes lo supieran, una legión de los mejores soldados del Emperador estaban esperando en el búnker del generador de escudo de la estación espacial en anticipación al arribo del equipo de ataque rebelde. Mientras tanto, Luke Skywalker, el hijo de Darth Vader, fue llevado ante el Emperador por su propio padre. Al igual que con Galen Marek, Palpatine vio una nueva oportunidad para reemplazar a Vader con un aprendiz que era más joven y más poderoso. Tras incitar a Skywalker para dejarse llevar por sus frustraciones, con los pensamientos de la supuesta futura derrota de la Alianza y muerte de sus amigos, Palpatine, con entusiasmo vio cómo padre e hijo luchaban en su salón del trono. Sin embargo, a pesar de todas sus esperanzas, Skywalker rechazó entregarse al lado oscuro asesinando a su padre. El fallo de Palpatine para corromper al joven Jedi, así como la inesperada destrucción del búnker del generador de escudo a manos de los rebeldes, enfureció al emperador, que entonces liberó toda su ira y odio a Skywalker lanzándole rayos de la fuerza. Desafortunadamente para su imperio, Palpatine estaba muy distraído por su propia ira y frustraciones para darse cuenta de que Darth Vader había vuelto a ser Anakin Skywalker. No queriendo quedarse quieto y ver cómo su hijo moría bajo los rayos de Palpatine, Anakin levantó al emperador sobre su cabeza y lo lanzó a un largo pozo que llevaba al reactor de la Estrella de la Muerte. Aunque Anakin quedó mortalmente herido por sus esfuerzos, su acto de redención completó la profecía del elegido y provocó el fin de la Orden de los Lord Sith. La muerte del emperador Palpatine y la destrucción de la segunda Estrella de la Muerte marcaron a la batalla de Endor como una derrota aplastante para el Imperio Galáctico. A lo largo del resto de la Guerra Civil Galáctica, los remanentes del Imperio experimentaron una fuerte caída mientras la Alianza se reformaba y se convertía en la Nueva República. Tenía pasión por los planes complejos, y su paciencia era tal, que podía esperar años, décadas incluso, hasta verlos fructificar. Sidious era un experto en psicología, burocracia y filosofía. Tenía, sin embargo, incorregibles rasgos de prepotencia, pues sus habilidades únicas le llevaban a creer en todo momento que cualquier situación estaba siempre bajo su control, y que podía volver de su parte a cualquiera, lo que con el tiempo se demostró erróneo y llevó a sus caídas sucesivas. Si bien era un declarado xenófobo, lo que se demuestra en las prácticas humanocentristas del Imperio, Palpatine siempre estuvo rodeado de fieles seguidores de otras especies, empezando por su propio maestro, Darth Plagueis, Unmun, su primer aprendiz, Darth Maul, Zabrak, su ayudante y vicepresidente del Senado, Mas Amedda, el virrey de la Federación de Comercio, Nute Gunray, y el mismo almirante Traun Chiss. Es muy probable que todo esto formara parte del cínico carácter de Palpatine, y que su xenofobia fuera un medio más para asentar su dictadura personal. Tal era su ansia de poder y dominio que, si convenía a sus objetos, podía dar de lado fácilmente sus objeciones contra otras especies. Palpatine nunca demostró una devoción excesiva y completa a la Orden Sith y a sus preceptos antes de su proclamación como emperador, al menos no mayor que la de sus predecesores, debido a su sorprendente y desmesurada ambición de poder personal. Su entrega a este culto fue más bien un medio para alcanzar sus fines personales, el dominio de la galaxia, concentrado en su persona.
Puede decirse que su faceta, de Darth Sidious, el señor oscuro de los Sith, fue usada mientras a él mismo, le interesaba de cara a la corrupción, de la República, y a una eventual venganza, perpetrada desde hacía siglos, sobre los Jedi, que estorbaban en su camino de tiranía. Una vez instaurado el imperio, usó escasamente su nombre Sith, sus propias dotes con la fuerza, e incluso volvió a la población detractora, de la misma. Su imperio nunca fue un imperio Sith. Solo fue una muestra de su poder personal. Palpatine, al contrario que muchos de sus predecesores, no estuvo interesado en la evolución de la Orden. Para él, y su inagotable ambición, la Orden Sith había sido un medio a su servicio, y no al contrario. Palpatine aprovechó el legado que otros muchos antes que él habían preparado, cuidadosamente en la sombra. Darth Sidious poseía un intelecto superior, y una asombrosa comprensión de la mente, humana y no humana. Pero además era uno de los más grandes maestros en el uso de la fuerza, que en combinación con lo anterior, le resultaba fácil vaticinar los acontecimientos y prever el futuro. Así podía manipular los acontecimientos como si fuese una enorme partida de estrategia sobre un tablero. Pese a que las energías, del lado oscuro de la fuerza, que fluían por su cuerpo eran tan intensas que devastaban su forma mortal, Darth Sidious era un luchador de gran talento. Era sin embargo, un anciano arrugado de piel pálida, y ojos amarillentos, enfermizo y cauterizado, que llevaba una pesada capa negra, y un bastón negro brillante, utilizándolos para crear la ilusión de debilidad. Él era un gran maestro del encubrimiento de la fuerza, pudiendo ser uno de los más poderosos usuarios de la fuerza, y vivir junto a los Jedi sin que estos, ni tan siquiera sintieran algo de su fuerza. Era un gran maestro de poderes, que, aunque para él eran básicos, para otros requerían mucho esfuerzo, como visión de la fuerza, quizás el mejor hasta el momento, persuasión con la fuerza, siendo uno de los mejores, si no el mejor, de agrupamiento de la fuerza, cortar la fuerza, lazo de la fuerza, meditación de batalla, o lanzar sable de luz. Podía haber sido enseñado, en poderes del lado luminoso, como curar con la fuerza u oleada, de plantas, así como en el campo de éxtasis. Sus poderes del lado oscuro, eran increíbles. Se sabe que llegó a dominar todos los poderes, menos el de la creación de vida. Él ya sabía hacer que los que le importaban no murieran, como se demostró en Mustafar, durante el duelo de Darth Vader con Obi-Wan Kenobi. Fue el mayor maestro en toda la historia en el rayo de la fuerza. También sabía destruir todo lo que estaba a su alrededor, ya fuera orgánico o inorgánico. Usó las dos variantes, de tormenta de la fuerza, el poder eléctrico y el devastador. También sabía paralizar, con miedo a la gente, controlar bestias y usar la telequinesis, para herir, estrangular e incluso matar. Sabía volar con la fuerza, y hacer grandes saltos. También sabía todas las formas de telequinesis, y pudo retener su identidad pese a morir, y luego reencarnarse en sus clones, para finalmente morir. Sabía consumir la fuerza y la vida, y lanzar el grito de la fuerza de forma perfecta. Podía aumentar su velocidad y fuerza física, lo cual le era útil en combates. 1. Revan, renombrado como el revanchista, honorado como el Revan, denostado como Revan el carnicero, temido como el señor oscuro de los Sith. Darth Revan, y alabado como el caballero pródigo, fue un humano que tuvo papeles importantes, tanto como Jedi y Sith, en las guerras mandalorianas y la guerra civil Jedi. Posiblemente originario de los territorios del borde exterior, el hombre posteriormente conocido como Revan, nació alrededor del año 3994 y estudió bajo un número de distintos maestros Jedi, como Padawan, en la Orden Jedi. Haciéndose amigo rápidamente de un estudiante llamado Alec, el joven se convirtió en un caballero Jedi, y fue un ruidoso y carismático crítico de la inactividad de la Orden, durante las concurrentes guerras mandalorianas, entre la República Galáctica y la cultura guerrera mandaloriana. Liderando el movimiento revanchista, y tomando el nombre de Revan, el caballero se puso la máscara de un mandaloriana caída, a medida que se unía a las Fuerzas Armadas de la República y era nombrado comandante supremo.
Sin embargo, cuando Revan derrotó al líder mandaloriano Mandalore, el máximo en la batalla de Malachor 5, Revan y su amigo Alet, ahora conocido como Malak, siguieron el rastro de una misteriosa influencia Sith en las guerras mandalorianas a las regiones desconocidas, donde los dos descubrieron un imperio Sith reconstituido, y fueron llevados al lado oscuro de la fuerza por el emperador Sith. Enviados de regreso a la República como agentes de avance, los nuevos señores de los Sith Darth Revan y Darth Malak se libraron del control mental del emperador y establecieron su propio imperio con la Fragua Estelar, una antigua estación espacial de gran poder que había sido construida por la especie Rakata. En la resultante guerra civil Jedi, Revan fue traicionado por su aprendiz, Sid Malak, y capturado por el caballero Jedi Bastila Shan, que salvó a Revan y formó un lazo de la fuerza entre ellos. Con su mente borrada, Revan recibió una nueva identidad, como un soldado de la República, por parte del Consejo Jedi, pero cuando Malak intentó capturar a Shan a bordo de la nave de guerra de la República Espiral Endar, sobre el planeta Taris, Revan unió fuerzas con el oficial, Carton Así y varios individuos en Taris, para rescatar a Shan y escapar del planeta, antes de que Malak destruyese la superficie de Taris. En Dantooine, el amnésico Revan fue reentrenado como un Padawan Jedi y enviado a una misión para localizar los mapas de estrellas, artefactos Rakata, que los llevarían hasta la Fragua Estelar, y Revan ganó nuevos aliados, y se hizo más cercano a Shan durante sus viajes. No obstante, cuando el grupo fue capturado por Malak, se reveló la verdadera identidad de Revan y Shan fue capturada, forzando a Revan y a su tripulación a encontrar el último mapa y localizar la Fragua solos. A bordo de Fragua Estelar, Revan trajo a una caída Shan de vuelta al lado oscuro de la fuerza, con su amor, y venció a Malak, ganándose la Cruz de Gloria y el título de Caballero Pródigo. Revan se casó con Shan, y se sumergió en la oscuridad durante varios años hasta que sus resurgidas memorias le llevaron a dejar a su mujer y a su niño nonato detrás en una búsqueda de respuestas en las regiones desconocidas, y fue apresado por los Sith durante 3 años hasta que su antigua teniente Meetra Surik lo rescató con ayuda del Lord Sith Scourge. El intento del trío de eliminar al emperador Sith fracasó, y Revan fue encarcelado durante 300 años hasta que fue finalmente liberado por fuerzas de la República. Tomando control de la fundición, Revan intentó construir un ejército de droides de exterminio para destruir al imperio, pero el maestro Jedi desapareció cuando fue derrotado por un equipo de asalto del imperio y nunca fue visto de nuevo en la galaxia conocida. Su legado, sin embargo, continuó presente. El Lord Sith Darth Revan, que empezó el conflicto milenario conocido como las Nuevas Guerras Sith, se llamó a sí mismo en honor a Revan, a partir de un manuscrito dañado sobre el Lord Sith, y el Lord Sith Darth Bane descubrió el holocron Sith de Revan en el planeta León y usó las enseñanzas de Revan para desarrollar la filosofía de la regla de 2. Antes de su caída, al lado oscuro de la fuerza, Revan fue un Jedi, con mucho talento que poseía el potencial de convertirse en un campeón de la Orden Jedi, como se creyó el maestro Jedi Bandar. Además de su excepcional talento, Revan se hizo notar por tener una personalidad carismática y un deseo insaciable de conocimiento. Sus habilidades en el carisma y la persuasión son más que lo suficientemente potentes como para ganar la lealtad de innumerables soldados de la República, incluyendo miles de Jedi que voluntariamente fueron con él en contra de los deseos del Consejo Jedi. Como regla general, Revan fue reconocido como el más grande estratega militar de su tiempo, especialmente debido al hecho de que su entrada en las guerras mandalorianas fue un punto de inflexión fundamental para la casi derrotada República. Inteligente y decidido, Revan ganó la devoción y la admiración no solo de sus seguidores, sino también de los mandalorianos, muchos de los cuales fueron humillados después de ser derrotados por las tácticas de Revan. Como un estratega militar, sus hazañas eran legendarias en toda la República Galáctica. La participación de Revan en las guerras mandalorianas, incluyendo su descenso a la oscuridad, se vio facilitada por la ironía de su compasión por la República, que se desmoronaba. Desde el comienzo del conflicto, se mostró desafiante hacia la decisión del Consejo Jedi para mantener el orden en el combate, mientras que civiles y soldados republicanos morían por millones.
En cuanto los mandalorianos incrementaron su agresividad, Revan llegó a un punto de ruptura, cuando se enteró de la masacre genocida de Qatar. En una última instancia, era su fuerte simpatía por las víctimas de la guerra y el deseo de llevar a los mandalorianos a la justicia, en lo que Revan se vio obligado a llevar una parte importante de la Orden Jedi contra los agresores. Revan fue el Jedi más poderoso de su era, y probó su ánimo en escenarios difíciles y desafiantes. Derrotó a varios peligrosos y poderosos adversarios en combate singular, incluyendo a Mandalore, el Máximo, Yusanis, Kylo Nord, Darth Bandon, Darth Malak, y Darth Nidis. Revan fue también muy carismática, y podía inspirar a otros para unirse a su causa. Revan tuvo un importante papel reorganizando los eventos galácticos con sus hazañas. Cuando Revan caminó de nuevo por el camino de la luz, pudo redimir a varios notables individuos en su camino, incluyendo a Juani, a Junta Pall, y Bastilla Shan. Revan fue un excelente espadachín. Luchando con sus oponentes, Revan realizaba maniobras acrobáticas para incrementar su efectividad. Revan también usó sus habilidades de precognición avanzada para anticipar los movimientos de sus enemigos en duelos, progresando con gran precisión, contraatacándoles efectivamente y burlando a sus oponentes. En Taris, Revan participó en la arena de duelos, intentando ganar varios créditos bajo el alias de El Misterioso Extraño. Derrotó a los 5 mejores duelistas, Tiro Fijo Duncan, Gerlón Dos Dedos, Marl, Ice, y Witch, para convertirse en el mejor duelista de Taris. Revan fue capaz de hacer esto, bajo condiciones mentales amnésicas, y sin usar la fuerza. Gracias a estos logros, Revan se ganó la atención de varios individuos notables que le ayudaron a escapar del planeta. En Corriban, Revan asesinó a un par de Terentatex en la tumba de un antiguo Lord Sith, Naga Sadow, como parte de las pruebas Sith. Más tarde ayudó a Yuturaban a derrotar al poderoso maestro Sith de la Academia de Corriban y a redimirla. En la Forja Estelar, Revan subyugó a Darth Malak en un duelo de sables de luz, aparentemente según la visión de Duron Keldrona. Incluso aunque Darth Malak estuviese bien preparado en combate mediante Jedis capturados para replegar sus energías y su poder estuviese aumentado por la afiliación de la Forja Estelar al lado oscuro, no pudo parar a Revan. En Rekiat, Revan se enfrentó en combate singular a un droide de guerra basilisco, matando a su montador y noqueando a la máquina usando su habilidad con el sable de luz junto a acrobacias. Revan portaba un sable de luz de hoja morada cuando adquirió su famosa máscara en Qatar. Al final de las guerras mandalorianas, sin embargo, el sable de luz de Revan era de color cian. Una vez cayó al lado oscuro de la fuerza, y se convirtió en un Lord Sith, cambió el color de su espada a carmesí. Siguiendo a su captura, reconstrucción y redención, Revan usó una vez más un cristal de sable de luz color azul en su lucha contra Malak y los Sith. Después de la guerra empezó a usar un cristal verde durante su viaje a las regiones desconocidas. Revan fue un estudiante muy talentoso y diligente de la fuerza, el más dotado de su tiempo, y, finalmente, se convirtió en un profesional de la fuerza muy poderoso. Era uno de los pocos individuos en la historia galáctica que abrazó el poder de los Sith y volvió a los Jedi, que se mostró altamente capacitado en el uso tanto del lado luminoso y oscuro de la fuerza. Como un Lord Sith, Revan utilizó una variedad de poderes de la fuerza. Él podía usar la fuerza para crear un torbellino de energía de la fuerza que rodeaba a su oponente. También usó la fuerza para agarrar y estrangular a sus enemigos, y era experto en el uso de la tormenta de la fuerza, y fue capaz de utilizar el lado oscuro de la fuerza para potenciar sus miedos más íntimos, el dolor y el odio, y los convertía en intensa ira, la canalización para aumentar su velocidad, fuerza y ferocidad. Revan también utilizaba las competencias que podía devolver a sus oponentes, y era capaz de utilizar el truco mental. Él también utilizaba la técnica de curación Jedi. A pesar de toda la extensión de las capacidades de Revan se desconocen, antes de su último duelo, Darth Malak declaró que Revan era más fuerte en la fuerza de lo que nunca fue como el Señor Oscuro de los Sith. Revan fue un brillante y excepcional estratega. Ciertos individuos, tales como Kanderou Sordo, llegaron a decir que la victoria de la República en las guerras mandalorianas fue casi totalmente gracias a Revan.
Del mismo modo, antes de su captura, durante la Guerra Civil Jedi, mucha gente creía que era solo cuestión de tiempo, que él conquistase toda la galaxia. El ingenio de Revan, como comandante en los campos de batalla, le ganaban el respeto inquebrantable de las culturas de guerreros, mandalorianos y Echani, ya que, según la primera, Revan era un supremamente digno enemigo que tanto consagraba su filosofía, y les mostró sus debilidades. Los Echani, por el contrario, creían que Revan representaba el epítome de lo que se podría lograr en las artes de la guerra, y que su habilidad nació de una precognición de batalla muy avanzada. Además de su aptitud para el combate, el dominio de la fuerza, y las estrategias inteligentes en batalla, Revan hablaba y comprendía una gran variedad de idiomas, incluido el básico, Mandoa, binario, Utes, Shiriwok y las lenguas Rakata y Selkat. Se desconoce si se trataba de una comprensión intuitiva, que nacía de su sensibilidad a la fuerza, o el resultado de su solicitud previa, de las técnicas de la fuerza, pero el líder de los Rakatas negros, declaró que durante su tiempo, como un señor oscuro de los Sith, Revan arrancó la lengua de la mente de uno de los Rakata. Curiosamente, fue incapaz de comprender el lenguaje de los moradores de las arenas, requiriendo el uso de HK-47 como intérprete. Al igual que Anakin Skywalker milenios más tarde, Revan fue un mecánico especializado. De acuerdo con creía, la primera de sus maestros Jedi, Revan exhibió un talento natural e interés en la maquinaria, en particular los droides. Mientras que creía celebró un gran orgullo por sus habilidades, únicas como Padawan con la fuerza, fue sin embargo confundido por la preferencia de Revan de droides como ella misma, pudo encontrar poco o ningún interés en todas las cosas muertas a la fuerza. Años más tarde, creía declaró a la exiliada, que creía que el talento de Revan, para la construcción de droides provenía, de su deseo de seguidores que obedecer las órdenes sin cuestionarlas. Con esto en mente, Revan llegaría a tener éxito en la creación de su droide, no mucho tiempo después de recrearlo, como Señor Oscuro de los Sith. Poco después de la batalla de Malachor V, construyó al sofisticado droide de protocolo, HK-47. Él también mostró esta habilidad durante la búsqueda de la Forja Estelar, cuando fue capaz de reparar a HK-47, lo suficiente como para recuperar muchos de sus viejos recuerdos y programas de combate. Sin embargo, los recuerdos de HK, durante su servicio anterior con Revan, quedarían restringidos en el núcleo más profundo de su memoria e intactos hasta que Malak reveló a Revan su verdadera identidad. Él se mostró hábil para reparar droides abandonados, fuera de servicio, o oxidados que encontró en su camino, y podría crear un programa para que luchasen por él. Por otra parte, Revan demostró ser experto en carreras de motos SWAT a la vez. Su primera experiencia conocida de este deporte fue en Taris, donde derrotó al veterano piloto Vulcar Negro Redros, teniendo el campeonato del sector para ganar la libertad de Bastila Shan. Continuó compitiendo profesionalmente, a un mismo tiempo ganando el campeonato del sector en Tatooine y Manaan. Además, Revan también era un gran piloto. Podía controlar el halcón de ébano él mismo y controlar sus movimientos bajo situaciones de alto riesgo. Bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado, deja tu comentario, qué Lord Sith faltó en la lista, y cuál fue tu Sith favorito del top. Recuerda darle me gusta, suscribirte, con eso me apoyarías para poder seguir haciendo vídeos. También comparte el video en tus redes sociales, sígueme en Facebook, Twitter, Google+, todos los links de mis redes los dejaré en la descripción. Si quieres que hable de un tema en específico, solo déjalo en la caja de comentarios. Bueno amigos, nos vemos hasta el próximo video.